estuvimos en nuestra ciudad con Marcos Pozzi, secretario general, y habla de este nuevo, ¿no?, incremento que posibilita que todo trabajador aceitero comience ganando 184.000 pesos. Como dicen los aceiteros, todos tendrían que ganar eso. Ahí va la nota. Mirá, nosotros venimos de cerrar una paritaria, el ajuste paritario ahora el martes. Está por demás que claro que nosotros lo que creemos que la salida de este tipo de crisis no es con movilizaciones, sino es con salario mínimo. Y eso es lo que verdaderamente hay que discutir hoy. Me parece que desde la clase hay que repensar la discusión del salario mínimo. Nos están queriendo instalar el salario universal, cuando los salarios de los trabajadores están por debajo de la línea de la pobreza. Nos están queriendo instalar que la clase trabajadora, el nuevo sujeto de la clase trabajadora es el trabajador precario, cuando en realidad es no hacerse cargo de la falta de empleo. Digo, una propuesta de la CGT muy poco seria, hacer una movilización después de haber pasado, y no quiero ser político, pero después de haber pasado una época dura como fue la del macrismo, una época dura para los trabajadores como fue la pandemia, sin haber hecho un alto, que fue el momento encima que el trabajador demostró, o la situación demostró, que sin los trabajadores no funciona la cosa. Sin los trabajadores no funciona la fábrica, nos quisieron hacer creer que el teletrabajo era lo que se venía, y sin embargo los trabajadores teníamos que ir a la fábrica para que el país funcione, para que la fábrica funcione, para que haya recursos. Entonces, los trabajadores dieron todo en ese momento, dieron la vida. Entonces me parece que hay que dejar un poco la zaraza de costado y discutir lo que realmente necesitan los compañeros, los trabajadores, en todos sus aspectos, que es la mejora del salario. El salario tiene que ser el salario mínimo vital. Los datos estadísticos son muy crueles, porque dentro de ese contexto de trabajadores asalariados, trabajadores registrados, está la persona que trabajó una vez este último mes. Y eso no es un trabajo digno. El trabajo digno es la seriedad o la continuidad de su trabajo. Creo que hay que mirar más, hay que escuchar más a las bases. Nosotros los dirigentes gremiales tenemos la obligación de tener las patas en el barro, como se dice, de no sacar los pies del plato y hacer un planteo real en base a la experiencia que traigan los delegados, que traigan los dirigentes, porque esto que vos decís es totalmente cierto. No, antes salir de la escuela secundaria, aspirar a un trabajo, era asegurarse algún tipo de necesidad básica en un arranque. Ahora estamos diciendo que faltan necesidades básicas en un salario de un trabajador. Por eso insisto, la salida de esta crisis o de cualquier crisis, sobre todo demostrada después de la derecha fulminante que fue el macrismo y la pandemia, es a través del salario mínimo vital y el pleno empleo.